Para poder tener más claridad en cómo se ha llevado a cabo este proceso de cambio en nuestras reformas educativas, es importante identificar algunos aspectos del pasado. El pasado es experiencia que el presente aprovecha y el futuro perfecciona. Los aspectos históricos de estas reformas educativas obviamente no van a venir en el examen, pero es importante tener estas bases para poder identificar cómo ha venido cambiando la educación de nuestro país, sobre todo para todos aquellos maestros jóvenes que se han estado incorporando en estos últimos años y que probablemente no tienen bien identificados estas situaciones dentro de las reformas educativas. Para llegar hasta la nueva escuela mexicana, vamos a tener como identificación principal la promulgación de nuestra Constitución en 1917. Al momento de que se hace esta promulgación de la Constitución mexicana, se establece el artículo tercero, como el artículo que obviamente nos habla de los derechos de los mexicanos a la educación. En el año de 1921, estando al frente de nuestro país el presidente Álvaro Obregón, se crea la Secretaría de Educación Pública, estando al frente José Vasconcelos. En esta época postrevolucionaria, lo que se buscaba en cuanto a la educación era únicamente dar cobertura, que los ciudadanos de ese momento aprendieran a leer, a escribir y a hacer operaciones básicas. Esa era la prioridad de la educación de nuestro país, la cobertura. La calidad ni siquiera pasaba por la mente de quienes estaban al frente de esta Secretaría de Educación Pública. Únicamente se buscaba alfabetizar a la población, porque esa era la necesidad imperante en ese momento. De ahí nos vamos a dar un salto muy grande hasta 1992. Estando al frente el presidente Carlos Salinas de Gortari, se establece el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Ya se buscaba entonces una educación actualizada y en ese momento se buscaba la permanencia en primaria, que todos los estudiantes que ingresaran a la primaria concluyeran sus estudios. Se comienza entonces en esta década de los 90 a buscar la cobertura en preescolar y en educación secundaria. Se comienzan a construir más preescolares, más educación secundaria para dar cobertura a todos los estudiantes de nuestro país. Aparece una necesidad para actualizar planes y programas de estudio. La sociedad estaba cambiando y era necesario también hacer cambios en la educación. Y por supuesto, dentro de esta actualización a planes y programas de estudio, se buscaba también capacitar a los docentes de nuestro país. Esta capacitación docente no es algo nuevo, ya viene desde décadas anteriores. Para agosto del año 2002, estamos hablando de una nueva década, de un nuevo siglo, de un nuevo milenio, de nuevos jóvenes, de nueva sociedad. Aquí aparece un nuevo color en nuestro gobierno, el presidente Vicente Fox Quesada, quien establece el compromiso social por la calidad de la educación. Ya se comienza entonces a buscar calidad en la educación. Nos hablaba entonces el presidente Vicente Fox de una educación que fuera pública, que fuera laica y gratuita, pero además que fuera una educación moderna, de calidad y con valores que dignificaran a los individuos. Se hablaba entonces de una educación que no fuera el privilegio de unos cuantos, sino una educación para todos los mexicanos. Ya se buscaba entonces la educación para todos. Para el año 2008 continúa dentro del gobierno el mismo color, el presidente Felipe Calderón Hinojosa, y se firma la Alianza por la Calidad de la Educación. Esta alianza por la calidad de la educación es una de las reformas más controversiales que ha habido en nuestro país. La reforma curricular que da paso al Plan 2011. Esta reforma integral para la educación básica, también conocida como la RIP. En esta reforma integral se buscaba precisamente que los estudiantes tuvieran una educación para toda la vida, pero también una educación para el trabajo.
Por ello fue tan cuestionada esta reforma, porque se decía que la escuela debía asegurar una educación integral que además estuviera basada en valores de calidad y que propiciara la construcción de una ciudadanía, el impulso de la productividad y la promoción de la competitividad, para que de esa manera todas las personas pudieran desarrollar su máximo potencial. Esta reforma no se da como estamos viendo en este momento el Plan 2022. Esta reforma del Plan 2011 se va dando de manera pausada. Se inicia de forma gradual con preescolar, al siguiente ciclo con secundaria, posteriormente primero y sexto de primaria, al siguiente ciclo, segundo y quinto, hasta llegar a tercero y cuarto y cubrir toda la educación básica. Fueron varios años para irse implementando esta reforma integral para la educación básica. Y se hablaba en esta reforma de una política pública que impulsaba la formación integral de los alumnos de educación básica y que buscaba favorecer las competencias para la vida, el logro del perfil de egreso. Por primera vez en nuestro país aparece una educación articulada. El Acuerdo 592 articula los 3 niveles de educación. ¿Esto qué significa? Que anteriormente preescolar trabajaba de una manera con sus planes y programas, secundaria lo mismo, primaria también. Y cuando los niños iban transitando de un nivel a otro, no había una coherencia entre lo que iban aprendiendo. Con este acuerdo 592 hay un perfil de egreso que continúa y que da paso a un perfil de egreso de la educación básica. Preescolar tenía su perfil de egreso, primaria y secundaria, pero los 3 iban articulados y se buscaba precisamente establecer este trabajo de competencias para la vida, para el aprendizaje permanente, para el manejo de la información, para el manejo de situaciones, para la convivencia y para la vida en sociedad. Este plan 2011 estuvo todavía vigente hasta el ciclo anterior. A la llegada del presidente Enrique Peña Nieto, en el año 2012, se hace un replanteamiento curricular y para el año 2014 se somete a una consulta pública este replanteamiento curricular. Anteriormente, las reformas únicamente eran establecidas por quien estaba al frente. Para el 2014, por primera vez se somete a esta consulta pública en donde los maestros y la comunidad en general presenta diferentes propuestas para hacer estos cambios curriculares. Esto trae consigo también cambios en el nuevo plan. Sin embargo, la educación continúa siendo por competencias, igual que el Plan 2011. Se establece esta trencita que quienes ya tenemos un poquito más de tiempo conocimos, de conocimientos, habilidades, actitudes y valores entrelazadas para dar paso a la acción a través de competencias. Este es el cambio que se da hacia el Plan 2017. El acuerdo 12-10-17 es por el que se establece este nuevo plan. Y al igual que el plan 2011, se buscaba irse dando la transición de manera paulatina. Se comienza con la educación preescolar, con primaria en primero y segundo y con secundaria. Sin embargo, ¿qué sucede? Hay un nuevo cambio de gobierno. Y entonces, este nuevo plan 2017 continúa sin implementarse de manera completa en todos los grados, solamente en algunos. Entonces, imagínense cuál era el reto tan grande para los docentes tercero a sexto de primaria con el plan 2011, preescolar, secundaria, primero y segundo de primaria con el plan 2017. Y ya para el año 2018 en adelante con los nuevos principios de la nueva escuela mexicana. El ciclo pasado fue un ciclo de retos, porque imagínense estar trabajando 2 planes y también estar trabajando en nuestros consejos técnicos con todo lo nuevo que iba a ser este plan 2022. Algo histórico, nunca antes visto, el estar manejando 3 diferentes tipos de situaciones dentro de este modelo de aprendizaje. ¿Qué nos deja este pequeño
esta pequeña revisión de las reformas a través de la historia. Bueno, en primer lugar, nos vamos dando cuenta que dependiendo quien esté al frente del gobierno, hay una ideología política. Cada uno trae una ideología política diferente dependiendo de dónde proviene. Además de ello, otra cosa bien importante, la sociedad cambia. Cada sexenio, la sociedad es diferente. Y por lo tanto, las necesidades sociales que imperan en nuestro país también van cambiando. No era la misma sociedad en 1921 que en el año 2000, ni es la misma sociedad ahorita en 2024. Por lo tanto, estas necesidades sociales también van a llevar a esta transformación en la educación. Y finalmente, una tercera situación que establece también el cambio en la educación, los acuerdos internacionales. Los gobernantes de todos los países del mundo, obviamente, reciben también estas situaciones globales, estos acuerdos internacionales con los que deben cumplir. Y por lo tanto, a la llegada de un nuevo gobierno, todo esto también cambia. Y por ello es que se va a hacer una transición de los planes anteriores hacia esta nueva escuela mexicana. No importa el color que hubiera llegado a nuestro país, los acuerdos internacionales deben ser respetados. Y la manera en donde nosotros facilitamos todos estos acuerdos, pues es a través de la educación. Cuando un gobernante llega a nuestro país, pues obviamente debe pedir cuentas de cómo está recibiendo el país. Y en cuanto a la educación, la forma de identificar los avances o las necesidades es a través de las mediciones externas. Las mediciones externas que han sido aplicadas desde hace muchos años. En el año 2006 se implementa la prueba enlace. En el año 2015, la prueba enlace cambia a Planea. Y a partir del 2022 aparece estas mediciones externas a través de Mejoredo. Estas mediciones externas obviamente se aplican tanto para educación básica como para educación media superior. ¿Y qué nos reflejan estos exámenes, estas evaluaciones externas? Que muchas veces decimos, es que no podemos evaluar a todos por igual, porque los contextos son distintos. Estas mediciones externas nos dan un parámetro general de cómo se encuentra el país en cuanto a la educación. ¿Qué se encuentra? Un rezago histórico muy importante. ¿En dónde? En lectura, en escritura, en matemáticas y en ciencias. A los jóvenes de nuestro país les cuesta mucho poder incorporarse a un trabajo, porque en todos los trabajos los van a evaluar y muchas veces esa baja calidad en la educación no les permite alcanzar estándares necesarios para tener un trabajo mejor. Y muchos de ellos pues terminan siendo obreros o teniendo algunos trabajos que no garantizan una buena estabilidad económica. Además de ello, tenemos otra evaluación externa a nivel internacional, que es la prueba PISA. Y cada 3 años, México está por debajo de la media. En México nos hemos dado cuenta que esta prueba PISA focaliza a México como un país que tiene también un rezago muy importante en matemáticas, en comprensión lectora y en ciencias. Entonces, imagínense, cuando gobernantes llegan a nuestro país, pues identifican todas estas necesidades en la educación. Se identifica que de cada 100 niños que entran a primaria, solamente 24 concluyen sus estudios. Y la mayor pérdida se comienza a dar en secundaria. Se incrementa en nivel medio superior y no hablemos de la educación superior, en donde muy pocos pueden acceder a ella. ¿Por qué? Por múltiples razones, entre ellas las económicas. Muchos alumnos prefieren dejar las aulas porque tienen que ponerse a trabajar para ayudar a su familia. Algunos otros viven en unos contextos tan violentos que ya no les permiten acudir a la escuela. Además de ello, en muchas ocasiones la escuela también no satisface las necesidades de los alumnos y por lo tanto, al no tener expectativas importantes del aspecto educativo, pues muchos alumnos deciden desertar. Por ello, cuando
el presidente Andrés Manuel estaba haciendo su campaña electoral, establece desde ese momento 10 compromisos con la educación en nuestro país. Dentro de esos 10 compromisos aparece lo que sería posteriormente la nueva escuela mexicana. Dentro de esos 10 compromisos encontramos, en primer lugar, fortalecer la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. Además de ello, también habla de alimentación en todas las escuelas de educación básica, pero específicamente en las zonas pobres y marginadas del país. Se establece también como compromiso las becas mensuales para los alumnos de preparatoria y de nivel medio superior, y becas también para aquellos alumnos que se encuentren estudiando a nivel superior. El fortalecimiento de las normales y de la Universidad Pedagógica Nacional también es un compromiso que se establece en estos momentos de campaña. El compromiso número 6 nos habla de la cancelación de la reforma educativa anterior, que quienes la vivieron se dieron cuenta de que era una reforma en donde de alguna manera el magisterio perdía dignidad al decir que no servíamos, que no éramos buenos, que por nosotros era todo este rezago educativo. Bueno, un compromiso era cancelar esa reforma y elaborar en conjunto los planes educativos, es decir, que para implementar un nuevo plan de estudio participaran docentes, padres de familia y especialistas en la educación. El respeto a la independencia y a la autonomía de los trabajadores, el apoyo a la educación indígena y la suspensión de cuotas en todas las escuelas, comprometiéndose a destinar recursos de manera directa con el propósito de tener las escuelas necesarias para tener esta educación de calidad. Esos fueron compromisos que se establecen en campaña, pero ya a la llegada del nuevo gobierno, recordemos estos acuerdos internacionales. Y dentro de esos compromisos se atienden estos acuerdos internacionales que encontramos plasmados en la Agenda 2030. Quiero que tengamos esta claridad, que todo lo que está sucediendo en nuestro ámbito educativo tiene un trasfondo globalizado también. No solamente es para México, es para todos los países que están dentro de la ONU. Estos acuerdos, les decía yo, estos compromisos los vamos a ver plasmados en los principios de la nueva escuela mexicana. Para el ciclo escolar 2019-2020, se lleva a cabo una capacitación masiva para todo el Magisterio Nacional hacia una nueva escuela mexicana. Fue el taller de capacitación que muchos de nosotros recibimos. Sin embargo, en ese momento no teníamos claridad de qué es lo que estaba sucediendo, hacia dónde iba este nuevo modelo educativo. Lo que podíamos nosotros identificar en esos primeros pasos de la nueva escuela mexicana, bueno, era que iba a ser una educación democrática, nacional, humanista, equitativa, integral, inclusiva, intercultural, plurilingüe y de excelencia. Ya no nos hablaba de una educación de calidad como anteriormente se hacía. Hoy hablábamos ya de una educación de excelencia, más allá de la calidad, es lo que se busca con esta nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana en ese momento nos hablaba de poner al centro la formación integral de las niñas, los niños y los adolescentes. Y al hablar de una formación integral, estamos hablando de atender aspectos cognitivos, aspectos estéticos, morales, cívicos, emocionales y físicos. El niño al centro de todo este quehacer educativo para llegar a esta educación integral. Además de ello, nos habla también de priorizar la atención de poblaciones en desventaja. Lo principal para la nueva escuela mexicana es atender este enfoque humanista, atender a todas estas comunidades que por muchos años han estado desvalorizadas y atender precisamente a quien por cuestiones económicas o sociales se encuentra en desventaja. El objetivo de esta nueva escuela mexicana es promover el aprendizaje de excelencia, inclusivo, pluricultural, colaborativo
y equitativo. Pero algo nunca antes visto en ninguna reforma educativa, que esta nueva escuela mexicana nos habla de una educación que se adapte al contexto. Porque para llegar a esta nueva escuela mexicana, obviamente se identificó anteriormente, todo era lo mismo para todos. Y no podíamos trabajar de la misma manera en Chiapas, que en Morelos, que en Monterrey. De esta forma, cuando yo adapto la educación al contexto, le voy a dar a cada niño lo que necesita. Esto es un cambio que la nueva escuela mexicana establece y que nunca antes se había tomado en cuenta, la contextualización de la educación. Y finalmente, si estamos hablando de una educación integral, pues obviamente esta educación integral debe ser una educación concebida para toda la vida. Que el niño sepa que eso que está aprendiendo en el salón de clase le va a servir para algo en su vida cotidiana. Y además de que le va a servir para algo, busque la manera de seguir aprendiendo. Por eso nos habla de esta educación integral y educación para toda la vida.